En el tranquilo pueblo de Millbrook, Alabama, donde los magnolios adornan las calles y todos conocen los asuntos de sus vecinos, se estaba gestando una tragedia bajo la superficie de la hospitalidad sureña y los valores cristianos. Esta es la historia de Barbara Reynolds, una viuda de 25 años cuya vida se enredaría en una red de deseo, manipulación y, finalmente, asesinato. El verano de 2002 había sido particularmente duro en Millbrook, con temperaturas que alcanzaban los 90 grados Fahrenheit. Pero no era solo el calor lo que hacía que Barbara Reynolds se sintiera asfixiada. Viviendo en la modesta casa de 2 habitaciones en Cedar Street que una vez compartió con su esposo, Mark, Barbara se encontraba atrapada en un ciclo de duelo que parecía interminable. A sus 25 años, ya había perdido tanto a su padre como a su esposo, quedándose sola con montañas de deudas y recuerdos que atormentaban cada rincón de su hogar. Barbara, con su cabello rubio miel y ojos verdes que habían perdido su brillo, había sido conocida como la chica favorita del pueblo. Enseñaba jardín de infantes en Millbrook Elementary, la misma escuela a la que asistió de niña, continuando una tradición familiar de educación que su padre había comenzado hacía 30 años. Pero ahora, 6 meses después del fatal accidente de construcción de Mark en el sitio del nuevo complejo comercial, Barbara era apenas reconocible para quienes la conocían mejor. Solía iluminar una habitación, recordó Charlotte Matthews, su amiga más cercana y colega maestra. Después del accidente de Mark, era como ver una vela apagarse lentamente. Sonreía menos, hablaba menos y, eventualmente, dejó de venir a nuestras reuniones semanales para tomar café. El accidente que cobró la vida de Mark había sido devastador en su simplicidad. Un arnés de seguridad defectuoso, una caída de 40 pies, y en un instante, el mundo de Barbara se derrumbó. El seguro de la compañía de construcción apenas cubrió los gastos del funeral, dejando a Barbara cargar no solo con su dolor, sino también con el peso de las deudas acumuladas. Mark había sido el principal sostén de la familia. Su salario como supervisor de construcción les permitía soñar con formar una familia y comprar una casa más grande. Ahora, esos sueños yacían enterrados junto a él en el cementerio de Millbrook. No era solo la muerte de Mark lo que atormentaba a Barbara. Su padre, Richard Thompson, había fallecido solo 8 meses antes tras una breve pero agresiva batalla contra el cáncer de páncreas. Como hija única, Barbara había sido excepcionalmente cercana a su padre, quien la crió solo después de que su madre los abandonara cuando ella tenía apenas 3 años. La pérdida de ambos hombres en un periodo tan corto la había dejado a la deriva, luchando por mantener la compostura frente a sus jóvenes alumnos mientras se derrumbaba en privado. El punto de inflexión en la historia de Barbara ocurrió un cálido domingo de septiembre, durante la recaudación de fondos anual de la primera iglesia bautista. El evento, realizado en el extenso jardín de la iglesia, era una tradición de Millbrook que reunía a toda la comunidad. Barbara había planeado inicialmente no asistir, pero Charlotte insistió en que fuera, argumentando que el aislamiento no la estaba ayudando a sanar. Fue allí donde James Whitaker volvió a entrar en su vida. A sus 68 años, James era una figura imponente en la comunidad, alto, distinguido y con una confianza que provenía de décadas de éxito en el desarrollo inmobiliario. Había sido el amigo más cercano y socio comercial de su padre, aunque su relación a veces parecía tensa de maneras que Barbara nunca llegó a comprender del todo. Barbara, querida, su voz resonó a través del jardín mientras se acercaba a ella, con su esposa Margaret notablemente ausente a su lado. He estado pensando en ti. El cabello gris acero y el traje impecablemente confeccionado de James lo distinguían de la vestimenta informal de los demás asistentes, y su presencia atraía la atención de los presentes. La interacción parecía lo suficientemente inocente para los observadores, un amigo de la familia ofreciendo consuelo a una joven afligida. James habló sobre su padre, compartiendo historias que lograron arrancar una sonrisa genuina en el rostro de Barbara por primera vez en meses. Expresó preocupación por su situación financiera, que se había convertido en un tema de conocimiento general en su pequeño pueblo de 12,000 habitantes. Tu padre estaría devastado al verte luchando de esta manera,
dijo James, colocando su mano de manera paternal sobre su hombro. Déjame ayudarte a resolver estos problemas. Es lo menos que puedo hacer por la hija de Richard. La oferta de ayuda vino acompañada de una tarjeta de presentación y una invitación para visitar su oficina la semana siguiente. Barbara, abrumada por las facturas acumuladas y la posibilidad de perder su casa, lo vio como la respuesta a sus oraciones. Lo que no podía saber era que ese momento desencadenaría una serie de eventos que terminarían en un baño de sangre. En los días posteriores a la recaudación de fondos, la presencia de James en la vida de Barbara creció de manera constante. La ayudó a negociar con los acreedores, utilizando sus conexiones para reducir sus deudas pendientes. Arregló reparaciones en su viejo automóvil, insistiendo en que no era seguro que condujera en su estado actual. Cada gesto de amabilidad la acercaba más a su órbita, creando una dependencia que resultaría peligrosa. Mirando hacia atrás, deberíamos haberlo visto, Charlotte Matthews diría más tarde a los investigadores. La forma en que la miraba no era para nada paternal, pero Barbara estaba tan perdida en su dolor, y todos estábamos simplemente agradecidos de que alguien la estuviera ayudando a levantarse. La esposa de James, Margaret Whitaker, era una figura prominente en el círculo social de Millbrook, presidiendo varios comités benéficos y organizando eventos de la iglesia. A sus 65 años, mantenía un aire de gracia sureña que ocultaba una naturaleza calculadora. Su ausencia en las interacciones de James con Barbara se atribuyó inicialmente a su ocupada agenda, pero los eventos posteriores arrojarían una luz más siniestra sobre estas ausencias. A finales de septiembre, James se había posicionado efectivamente como el salvador financiero y el apoyo emocional de Barbara. Estableció reuniones semanales en su oficina en el edificio Whitaker, la estructura más alta del modesto centro de Millbrook, para revisar sus finanzas y ayudarla a planificar su futuro. Estas reuniones, que inicialmente eran estrictamente de negocios, pronto tomarían un giro que conmocionaría a la comunidad y conduciría a una tragedia que perseguiría a Millbrook durante años. A medida que se acercaba octubre, trayendo consigo la promesa de un clima más fresco y festivales de otoño, Barbara comenzó a mostrar signos de salir de su duelo. Empezó a usar maquillaje nuevamente, se arreglaba el cabello e incluso compró ropa nueva. Cambios que muchos atribuían a una sanación natural, pero que en realidad eran las primeras señales visibles de la creciente influencia de James Whitaker en su vida. Lo que nadie sabía en ese momento era que, detrás de las puertas cerradas de la oficina de esquina de James, con sus amplias vistas de la calle principal de Millbrook, se estaba gestando una relación que terminaría con la muerte de uno de ellos. Las cámaras de seguridad en el vestíbulo del edificio revelarían más tarde la creciente frecuencia de las visitas de Barbara, sus llegadas temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando las oficinas estaban desiertas. Se veía diferente, comentó Linda Carson, la directora de la escuela primaria. Había un nerviosismo en ella, una energía que no habíamos visto desde antes de la muerte de Mark. Todos estábamos tan aliviados de verla recuperar su vitalidad que pasamos por alto por completo las señales de advertencia. Mientras la primera parte de esta trágica historia llegaba a su fin, Barbara Reynolds estaba al borde de un precipicio, aunque aún no lo sabía. La joven viuda, aún envuelta en el duelo pero comenzando a sentir los primeros indicios de algo nuevo, estaba a punto de adentrarse en una oscuridad que la consumiría por completo. La pregunta que más tarde atormentaría a los ciudadanos de Millbrook no sería solo cómo había sucedido, sino cómo todos habían fallado en prevenirlo. Cuando el otoño se asentó sobre Millbrook en 2002, la transformación de Barbara Reynolds de viuda afligida a participante dispuesta en una relación prohibida conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. La transición de la inocencia a la intimidad fue una lección magistral de manipulación, orquestada por un hombre que había pasado décadas perfeccionando su estrategia. La influencia de James Whitaker sobre Barbara creció con cada semana que pasaba. Sus reuniones en la oficina, inicialmente centradas en la planificación financiera, comenzaron a alargarse. James ordenaba almuerzos, insistiendo en que ella necesitaba alimentarse mejor. Pequeños regalos aparecían en su escritorio, un nuevo organizador, una bufanda de seda, un frasco de perfume caro, cada artículo cuidadosamente elegido para hacerla sentir valorada y especial. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, señalaría más tarde la detective Charlotte Miller en sus informes. Cada regalo, cada gesto, estaba calculado para crear dependencia. No solo la estaba ayudando,
la estaba manipulando. La posición de los Whittaker en la sociedad de Millbrook hacía que la atención de James hacia Barbara pareciera intachable. La reputación de Margaret, su esposa, por su trabajo caritativo, particularmente su liderazgo en el grupo de apoyo para viudas de la iglesia, proporcionaba la cobertura perfecta. James tiene un corazón tan generoso, decía Margaret a sus amigas en sus partidas semanales de bridge. Barbara era como una hija para Richard. Tenemos que cuidarla. Pero detrás de puertas cerradas, el comportamiento de James distaba mucho de ser paternal. Las grabaciones de seguridad del edificio Whittaker revelarían más tarde un patrón de caricias prolongadas, conversaciones íntimas en los pasillos y reuniones que se extendían hasta bien entrada la noche. Barbara, todavía vulnerable por sus pérdidas, se encontraba respondiendo a su atención de formas que la emocionaban y aterrorizaban al mismo tiempo. Recuerdo haberlos visto en el Festival de la Cosecha en octubre, recordó Mary Beth Wilson, propietaria del diner local. La forma en que él la miraba no era adecuada para un hombre de su edad, pero nadie quería decir nada. Los Whittaker habían ayudado a tantas personas en el pueblo. El punto de inflexión llegó durante la primera semana de noviembre. James había invitado a Barbara a revisar algunos de los antiguos documentos comerciales de su padre en su casa junto al lago, una amplia propiedad en el lago Jordan que los Whittaker utilizaban para el entretenimiento durante el verano. Margaret estaba en Atlanta, visitando a su hija, quien acababa de dar a luz. Barbara llegó a la casa del lago un domingo por la tarde, vestida con un modesto vestido azul y un cardigan. El sol de otoño se estaba poniendo temprano, proyectando largas sombras sobre el agua. James la recibió con su habitual encanto, conduciéndola a su estudio revestido de madera, donde los archivos estaban esparcidos sobre su escritorio. Encontré estos mientras revisaba algunos documentos antiguos, le dijo, colocando su mano en la parte baja de su espalda mientras miraban juntos los papeles. Tu padre fue más que mi socio comercial, Barbara. Fue mi amigo más cercano. Verte luchar de esta manera, me duele profundamente. La intimidad del momento, combinada con los recuerdos de su padre, rompió algo dentro de Barbara. Comenzó a llorar, y James la acercó, su abrazo durando más de lo que requería el consuelo. Lo que sucedió a continuación desencadenaría una serie de eventos que terminarían en tragedia. La primera vez no fue planeada, confesaría Barbara más tarde a su amiga Charlotte Matthews. O al menos, yo no lo planeé. Ahora me pregunto si él había orquestado todo desde el principio. El encuentro físico fue intenso y apasionado, alimentado por la vulnerabilidad emocional de Barbara y el deseo calculado de James. En su sofá de cuero, con vistas a las oscuras aguas del lago Jordan, Barbara cruzó una línea de la que nunca podría regresar. La culpa llegó de inmediato, pero también una sensación de estar realmente viva por primera vez desde la muerte de Mark. Me hizo sentir que importaba de nuevo, diría más tarde a los investigadores, con una voz hueca por la sabiduría que da la retrospectiva. Después de meses de no sentir más que dolor, de repente sentí todo. La respuesta de James a su intimidad fue perfectamente calibrada para profundizar la dependencia emocional de Barbara. Trató el encuentro como algo sagrado, especial, un momento de verdadera conexión en lugar de lo que realmente era, una seducción calculada de una joven vulnerable. Has despertado algo en mí, le dijo esa noche, mientras estaban envueltos en la manta del sofá. No me he sentido tan vivo en años. Las palabras, ensayadas y precisas, eran exactamente lo que Barbara necesitaba escuchar para justificar lo que había sucedido. Las consecuencias de su primer encuentro establecieron un patrón que definiría su relación. James organizaba reuniones aparentemente inocentes que inevitablemente terminaban en pasión. La casa del lago se convirtió en su santuario, con el coche de Barbara aparcado discretamente en el garaje, escondido de los barcos que pasaban y de las miradas curiosas. Las frecuentes ausencias de Margaret, eventos caritativos, visitas a los nietos, convenciones de la iglesia, proporcionaban oportunidades perfectas para sus encuentros. James conocía cada cámara de seguridad en el pueblo, el horario de cada vecino entrometido, cada camino secundario que podía ocultar sus reuniones. Mirando hacia atrás, las señales estaban allí, recordaría más tarde Linda Carson, la directora de la escuela. Barbara comenzó a venir al trabajo usando joyas caras que no podía haber pagado con su sueldo. Parecía distraída durante las reuniones del personal, revisando constantemente su teléfono en busca de mensajes. La aventura consumió por completo a Barbara. James se convirtió en todo su mundo, su asesor financiero, apoyo emocional y amante apasionado,
todo en uno. Él la animó a distanciarse de amigos que podrían hacer demasiadas preguntas, sugiriendo que sentían celos de su recuperación del duelo. La aisló tan gradualmente que ninguno de nosotros se dio cuenta, testificaría más tarde Charlotte Matthews. Para cuando nos dimos cuenta de que algo estaba mal, ella ya estaba demasiado involucrada. La relación física se intensificó durante noviembre, con James volviéndose cada vez más posesivo. Le compró un teléfono celular nuevo, supuestamente para que pudiera contactarlo en caso de emergencias, pero en realidad para monitorear sus llamadas. Le sugirió que cambiara el color de su cabello a rubio, le compró ropa nueva, moldeándola lentamente según su ideal. Margaret Whitaker, a pesar de su reputación por ser observadora, parecía ajena a los cambios en el comportamiento de su esposo. O quizás, como algunos sugerirían más tarde, simplemente mantenía la apariencia de ignorancia para preservar su posición social. Margaret había construido toda su identidad en torno a ser la esposa cristiana perfecta, observaría más tarde Mary Beth Wilson. Reconocer lo que estaba sucediendo habría destruido todo por lo que había trabajado. Cuando noviembre llegaba a su fin, Barbara se encontraba atrapada entre una pasión abrumadora y una culpa aplastante. La aventura la había despertado de su duelo, pero el precio de ese despertar comenzaba a quedar claro. La atención de James, inicialmente tan reconfortante, había tomado un matiz más oscuro. Empezó a hablar sobre nuestro futuro juntos, revelaría más tarde Barbara. Lo tenía todo planeado, como eventualmente dejaríamos el pueblo juntos y comenzaríamos de nuevo en otro lugar. Pero cuando preguntaba sobre Margaret, cambiaba de tema. La fachada de su relación secreta estaba a punto de resquebrajarse, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. A medida que se acercaba la Navidad, con sus crecientes obligaciones sociales y reuniones familiares, la presión de mantener su engaño empujaría tanto a Barbara como a James hacia decisiones que tendrían consecuencias fatales. Lo que nadie en Millbrook podía prever era cuán rápidamente la pasión se transformaría en posesión, y cuán devastadoras serían las consecuencias cuando el mundo cuidadosamente construido de James Whitaker comenzara a desmoronarse. Diciembre de 2002 trajo a Millbrook algo más que decoraciones navideñas. Trajo consigo una oscuridad que consumiría tanto a Barbara Reynolds como a James Whitaker. Su aventura, que había comenzado con la calidez de una pasión otoñal, estaba transformándose en algo más siniestro, un cambio tan gradual como la llegada del invierno, pero igual de inevitable. Los encuentros en la casa del lago se habían vuelto más frecuentes, casi frenéticos. 3 o 4 veces por semana, el coche de Barbara desaparecía por el camino privado que conducía a la propiedad de James. Dejó de intentar ocultar sus ausencias en la escuela, llamando para reportarse enferma con una frecuencia cada vez mayor. Sus alumnos, demasiado pequeños para comprender, preguntaban por qué la señorita Reynolds ya no estaba allí para leerles cuentos. La obsesión de James se manifestó al principio de manera sutil. Comenzó a aparecer inesperadamente en lugares donde Barbara solía ir, el supermercado, el banco, incluso la pequeña cafetería donde a veces corregía trabajos. Su explicación siempre era la misma: solo me aseguro de que te estés cuidando, querida. El término cariñoso, que antes le resultaba emocionante, había adquirido un tono posesivo que hacía que la piel de Barbara se erizara. Los vi en la farmacia de Miller una tarde, recordó Tom Miller, el dueño. Barbara estaba recogiendo una receta, y James apareció de la nada. La forma en que ella saltó cuando él le tocó el hombro, no era como una mujer feliz de ver a su amante, era miedo. La temporada navideña trajo nuevas oportunidades para el control. James le regaló a Barbara lo que llamó un regalo de Navidad anticipado, un teléfono Nokia de última generación, uno de los modelos más nuevos disponibles en 2002. Para que siempre pueda localizarte, dijo, besándole el cuello mientras le entregaba la caja. Lo que Barbara no sabía era que James había arreglado que los registros detallados de sus llamadas y mensajes fueran enviados directamente a su oficina. Cada llamada, cada mensaje, sería monitoreado. Sus encuentros físicos también habían cambiado de carácter. James se volvió más agresivo, más exigente. Los moretones en las muñecas y el cuello de Barbara, que cuidadosamente cubría con mangas largas y bufandas, contaban una historia de pasión que se había convertido en posesión. Ahora eres mía, le susurraba durante sus encuentros, mientras sus dedos se hundían en su piel con suficiente fuerza para dejar marcas. La madre de Barbara, Catherine Thompson, que la visitaba desde Montgomery por las fiestas, fue la primera en notar los cambios preocupantes en su hija. La joven, que antes era independiente, ahora parecía revisar compulsivamente su teléfono,
sobresaltándose con cada tono de mensaje. Cancelaba planes en el último minuto, ofreciendo vagas excusas sobre compromisos laborales que no sonaban convincentes. Algo no está bien contigo, cariño, confrontó Caterina a su hija una noche de mediados de diciembre. Estaban sentadas en la cocina de Barbara, las luces navideñas de la casa del vecino proyectando sombras de colores a través de la ventana. No estás durmiendo, has perdido peso y, cada vez que suena ese teléfono, parece que te va a dar un infarto. La respuesta de Barbara fue defensiva, casi ensayada. Estoy bien, mamá, solo estoy ocupada con la escuela y tratando de organizar mis finanzas. James me ha estado ayudando mucho con todo. La mención del nombre de James hizo que los ojos de Catherine se entrecerraran. Nunca había confiado en él, ni siquiera cuando era el socio comercial de su difunto esposo. El control financiero se había estrechado gradualmente. James convenció a Barbara de agregarlo como cofirmante en su cuenta corriente, alegando que facilitaría la gestión de sus deudas. La animó a solicitar una nueva tarjeta de crédito, una que él mismo le ayudó a obtener, prometiéndole mejores tasas de interés. Para Navidad, cada aspecto de la vida financiera de Barbara estaba entrelazado con la asistencia de James. La está aislando, le diría más tarde Caterina a la detective Mila. Cada vez que intento hablar con ella sobre dinero o le sugiero que consulte a un asesor financiero, me dice que James se está encargando de todo. Pero, ¿quién se está encargando de mi hija? Los rumores comenzaron en la iglesia, como suele suceder en los pequeños pueblos del sur. La ausencia de Margaret Whittaker en varios servicios dominicales, algo sin precedentes en sus 20 años de asistencia perfecta, coincidió con la apariencia cada vez más refinada de Barbara. Las prendas nuevas, los cortes de cabello caros, el bolso de diseñador que apareció de repente en su brazo, todo levantó cejas entre los miembros más observadores de la congregación. Nadie quería decirlo en voz alta, comentó el reverendo Thomas Parker. Pero cuando una joven viuda de repente comienza a usar ropa que cuesta más que su salario mensual, la gente saca sus propias conclusiones. El comportamiento de James en eventos públicos se volvió más descarado. En el desfile anual de Navidad, se paró demasiado cerca de Barbara mientras observaban pasar las carrozas, con su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda. Margaret, a pocos pasos de distancia, mantenía su sonrisa plástica, pero quienes estaban más cerca de ella notaron cómo sus manos temblaban mientras agarraba su bolso. El control también se extendió a la vida social de Barbara. James comenzó a cuestionarla sobre cada amistad, cada interacción. ¿Quién era ese maestro con el que hablaba después de la escuela? ¿Por qué necesitaba asistir a la cena de cumpleaños de Charlotte Matthews? ¿No sería mejor centrarse en su futuro juntos? Comenzó a aparecer en nuestras reuniones semanales del personal, recordó Linda Carson, la directora. Solo pasaba con documentos que Barbara necesitaba firmar. Era obvio que estaba marcando su territorio, pero todos estábamos demasiado atónitos por su audacia como para enfrentar. La vigilancia se intensificó. James contrató una nueva empresa de seguridad para la escuela, insistiendo en que era su donación para mejorar la seguridad de los estudiantes. Las cámaras, aunque supuestamente enfocadas en el estacionamiento y las entradas, tenían una vista clara del salón de clases de Barbara. Podía observar cada movimiento suyo desde la computadora de su oficina. Un incidente particularmente escalofriante ocurrió justo antes de las vacaciones de Navidad. Barbara almorzó con un colega, un nuevo maestro de música que no tenía idea de su situación. Esa misma noche, James la estaba esperando en su entrada cuando llegó a casa. «Me estás haciendo quedar como un tonto», le susurró con furia, agarrándola del brazo con suficiente fuerza como para dejar marcas en forma de dedos. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? Al día siguiente, el maestro de música fue transferido a otro distrito escolar, gracias a la influencia de James en la junta escolar. El mundo de Barbara se estaba encogiendo, contrayéndose al espacio que James le permitía ocupar. Sus llamadas telefónicas eran monitoreadas, sus movimientos rastreados, sus finanzas controladas. La apasionada aventura que la había despertado de su duelo se había convertido en una prisión de otro tipo. Mirando hacia atrás, testificaría más tarde Charlotte Matthews, todos vimos las señales. La forma en que revisaba su teléfono durante las conversaciones, cómo dejó de hacer planes sin consultarlo primero, cómo parecía desvanecerse un poco más cada día. Lo vimos, pero no sabíamos cómo ayudar. O tal vez tuvimos miedo de intentarlo. A medida que se acercaba la Navidad,
Trayendo consigo la promesa de reuniones familiares y un escrutinio creciente, la presión comenzó a aumentar. James se volvió más errático, su posesividad adquirió un carácter frenético. Hablaba constantemente sobre su futuro juntos, haciendo planes elaborados para una vida que parecía cada vez más imposible. Lo que nadie sabía entonces era que Barbara ya cargaba con un secreto que destrozaría el control cuidadosamente construido por James. Un secreto que convertiría su apasionada aventura en un barril de pólvora esperando una chispa. La cuenta regresiva hacia la tragedia había comenzado, y Millbrook nunca volvería a ser el mismo. El descubrimiento llegó en una fría mañana de enero de 2003, en el estéril baño de la farmacia de Miller. Barbara Reynolds se quedó temblando, mirando dos líneas rosadas que lo cambiarían todo. Lo había sospechado durante semanas, su cuerpo enviándole sutiles señales de que algo era diferente, pero ver la confirmación hizo que sus rodillas flaquearan. A los 25 años, estaba esperando el hijo de un hombre lo suficientemente mayor como para ser su abuelo. Entró esa mañana luciendo como un fantasma, recordó Janet Miller, la esposa del farmacéutico. Compró 3 pruebas de embarazo diferentes y apenas hizo contacto visual. Cuando has vivido en un pueblo pequeño tanto tiempo como yo, aprendes a leer a las personas. Esa chica estaba aterrorizada. El primer instinto de Barbara fue ocultar la verdad a James. Durante 3 días, llevó el secreto consigo, enseñando a su clase de jardín de infancia con una sonrisa forzada mientras las oleadas de náuseas matutinas la enviaban corriendo al baño entre lecciones. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz en Millbrook, especialmente cuando James Whittaker estaba involucrado. La revelación ocurrió durante una de sus reuniones en la casa del lago. James, notando que Barbara rechazaba el vino y su persistente náusea, ya lo había sospechado. Su reacción inicial fue inesperada. Pura alegría mezclada con una inquietante posesividad. Ahora eres verdaderamente mía, susurró, sosteniendo su rostro entre sus manos. Esta es la bendición de Dios para nuestro amor. El momento debería haber sido tierno, pero había algo en los ojos de James que hizo que la sangre de Barbara se helara. Su agarre en su rostro era demasiado fuerte, su sonrisa demasiado fija. En pocos días, el comportamiento de James cambió drásticamente. Insistió en que Barbara se mudara de su casa en Cedar Street, alegando que no era segura para su condición. Ya había preparado una alternativa, un apartamento de lujo en un edificio de su propiedad en las afueras del pueblo. La rapidez con la que la mudó fue impactante, anotaría más tarde la detective Miller. El apartamento ya estaba amueblado, los servicios conectados. Había estado planeando esta mudanza durante meses, esperando el momento adecuado. El apartamento, aunque hermoso, se sentía como una jaula dorada. Ubicado en el último piso de The Whittaker Arms, ofrecía vistas panorámicas de Millbrook pero mantenía a Barbara aislada de su comunidad. James instaló un nuevo sistema de seguridad, afirmando que era para su protección. Lo que no mencionó fue que le avisaría cada vez que ella entrara o saliera del edificio. Me compró todo lo que podría desear, diría Barbara más tarde a los investigadores. Ropa de maternidad cara, vitaminas prenatales, comida gourmet a domicilio. Pero también me quitó mi coche, diciendo que no era seguro en mi condición. Organizó un chofer, su chofer, para llevarme a cualquier lugar que necesitara ir. Las promesas de James sobre dejar a Margaret se volvieron más elaboradas pero cada vez más vacías. Hablaba de comprar una casa en Florida, donde podrían criar a su hijo lejos de los chismes del pueblo. Hablaba de crear fondos fiduciarios y cuentas educativas. Pero cuando Barbara lo presionaba para que le dijera a Margaret, su actitud cambiaba instantáneamente. No me presiones, espetó James durante una confrontación a principios de febrero. La bofetada que siguió fue rápida, sorprendiendo a ambos. Mira lo que me hiciste hacer, dijo después, sosteniendo su rostro con una falsa ternura. ¿Sabes cuánto estrés estoy soportando, tratando de arreglar todo para nosotros? El aislamiento de Barbara se profundizó. James la convenció de tomar una licencia en su trabajo como maestra, afirmando que el estrés no era bueno para el bebé. Las llamadas de su madre quedaron sin respuesta, bloqueadas por el nuevo sistema telefónico que James había instalado en el apartamento. Incluso Charlotte Matthews, su amiga más cercana, no podía pasar más allá de la seguridad del edificio. La agresión física, una vez iniciada, escaló silenciosamente. Un agarre demasiado fuerte aquí, un empujón allá,
siempre seguidos de disculpas elaboradas y regalos caros. La ira de James parecía desencadenarse con cualquier mención de la independencia de Barbara o preguntas sobre su futuro. El embarazo se convirtió en otro medio de control. James insistía en acompañarla a cada cita médica, hablando por ella y tomando decisiones médicas. Contrató a un obstetra privado de Montgomery, asegurándose de que Barbara no tuviera que acudir a médicos locales que pudieran generar rumores. La forma en que la controlaba durante las visitas era inquietante, testificaría más tarde la doctora Elena Rodríguez. Respondía a las preguntas antes de que ella pudiera hablar, controlaba cada aspecto de su atención. Intenté quedarme a solas con ella para preguntarle sobre violencia doméstica, pero él nunca salía de la sala. La reacción de Margaret Whitaker ante la situación seguía siendo un misterio para el pueblo. Mantuvo sus obligaciones sociales con una determinación rígida, aunque los observadores notaron que había envejecido años en cuestión de meses. Su cabello se volvió completamente gris, aunque rápidamente lo tiñó de su habitual tono castaño rojizo. Esa pobre mujer, comentó Mary Beth Wilson, sabía exactamente lo que estaba pasando, pero en nuestro círculo social, en nuestro pueblo, ¿qué podía hacer? Había perdido a su esposo mucho antes de que Barbara apareciera. Para marzo, el embarazo de Barbara comenzaba a ser visible, imposible de ocultar bajo ropa suelta y ángulos cuidadosamente seleccionados. La solución de James fue, efectivamente, encarcelarla en el apartamento, asegurándose de que los víveres y las necesidades se entregaran directamente. Su único contacto humano era a través de él y su personal cuidadosamente seleccionado. El punto de quiebre llegó durante un raro momento en que Barbara logró enviar un mensaje a su madre. Catherine Thompson, al recibir una llamada confusa de su hija en plena noche, escuchó lo suficiente para entender el peligro antes de que la línea se cortara. Estaba llorando, diciéndome que tenía miedo, testificaría Catherine más tarde. Dijo que James había comenzado a hablar de llevarla a algún lugar, de cómo nadie más podría tener a su hijo. Luego lo escuché a él en el fondo, y la llamada terminó. Lo que sucedió a continuación sorprendería incluso a los investigadores más curtidos. El tranquilo pueblo de Millbrook estaba a punto de descubrir que, a veces, los monstruos más peligrosos son aquellos que se esconden a plena vista, vistiendo trajes impecables y llevando Biblias a la iglesia cada domingo. Las cámaras de seguridad de The Whitaker Arms revelarían más tarde los eventos de aquella noche de marzo. La entrada violenta de James al apartamento, el intento de Barbara de huir y el inicio de una confrontación que eventualmente terminaría en asesinato. Pero esa noche, mientras la primavera comenzaba a tocar los magnolios con nueva vida, nadie sospechaba que la muerte también estaba floreciendo en el lujoso apartamento que dominaba su pacífico pueblo. Abril de 2003 trajo tormentas a Millbrook, Alabama, pero el caos que se desataba en The Whitaker Arms superaba cualquier desastre natural. Barbara Reynolds, ahora con 5 meses de embarazo, vivía una pesadilla que se volvía más oscura con cada día que pasaba. El bebé, que debería haber sido una fuente de alegría, se había convertido en un arma en el arsenal de control de James Whitaker. Los primeros indicios de problemas surgieron durante un chequeo prenatal de rutina. La doctora Rodríguez notó la presión arterial elevada de Barbara y una hinchazón inusual, signos tempranos de preeclampsia. Pero cuando sugirió hospitalización para monitoreo, la reacción de James fue inmediata y severa. Nos encargaremos nosotros mismos, espetó, clavando los dedos en el brazo de Barbara mientras la ayudaba a bajar de la camilla. Tengo enfermeras privadas que pueden monitorearla en casa. La doctora Rodríguez observó impotente cómo él sacaba a Barbara de la consulta, sabiendo que su consejo médico sería ignorado. Esa noche, en el apartamento que se había convertido en su prisión, Barbara experimentó los primeros calambres severos. Suplicó a James que la llevara al hospital, pero su respuesta reveló la profundidad de su locura. Nadie más puede tocarte ni a mi hijo, siseó, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. ¿No lo entiendes? Intentarán separarnos. Intentarán destruir lo que tenemos. Su rostro, antes atractivo y distinguido, había adquirido un aspecto grotesco bajo la luz tenue. La enfermera privada que James contrató, Patricia Wilson, se convertiría más tarde en una testigo clave. Me hizo firmar tantos acuerdos de confidencialidad, testificó, pero no puedo guardar silencio sobre lo que vi. Ese hombre estaba dispuesto a dejar que tanto Barbara como el bebé murieran antes de permitir que alguien más los ayudara. El primer intento de fuga de Barbara ocurrió durante una de las visitas de Patricia. Había guardado cuidadosamente sus vitaminas prenatales, triturándolas y mezclándolas en el bourbon nocturno de James, pero no contó con su tolerancia.
apenas se quedó dormido, y cuando la sorprendió intentando salir, su reacción fue aterradora. ¿Crees que puedes dejarme?, rugió, arrojándola contra la pared con suficiente fuerza para dejar una abolladura en el yeso. Este bebé es mío, todo lo que eres me pertenece. Los moretones de esa noche serían fotografiados más tarde por la policía, una constelación de violencia en su vientre y brazos. Fue durante este episodio violento que Margaret Whitaker finalmente descubrió toda la verdad. Había llegado al edificio del apartamento tarde esa noche, impulsada por sospechas y noches de insomnio, y escuchó el alboroto desde el pasillo. Usando su propia llave, una que James no sabía que tenía, entró y encontró a su esposo de 40 años sujetando a una mujer embarazada por el cuello. Jamás olvidaré el rostro de Margaret, recordó Patricia Wilson. No gritó ni lloró. Simplemente se quedó ahí, mirando la escena como si finalmente estuviera viendo una verdad que había evitado durante décadas. La confrontación que siguió reveló secretos más oscuros de lo que nadie había imaginado. Margaret, con una voz firme a pesar de sus manos temblorosas, habló de otras chicas, otros embarazos, en otros pueblos. James tenía un patrón, reveló, uno que ella había ayudado a encubrir durante años para proteger su estatus social. Él nunca te dejará quedarte con él, advirtió Margaret a Barbara, incluso mientras James avanzaba hacia ellas. Nunca lo hace. Siempre hay complicaciones, en el 7º mes. Siempre una pérdida trágica. Siempre una joven afligida que misteriosamente abandona el pueblo. La reacción de James ante las revelaciones de su esposa fue explosiva. Estalló en una diatriba sobre la reputación, el legado y su derecho a crear la familia perfecta que siempre había deseado. Sus amenazas se volvieron más específicas, más escalofriantes. Yo soy dueño de este pueblo, rugió, con el rostro púrpura de furia. Una llamada y lo perderás todo, tu trabajo, tu casa, tu reputación. Dirán que me sedujiste, que planeaste esto para extorsionar. ¿A quién crees que le creerán? ¿A la viuda desconsolada que resultó ser una prostituta? ¿O al respetado hombre de negocios que intentó ayudarla? Pero James había calculado mal. Margaret Whitaker, después de décadas de complicidad silenciosa, finalmente encontró su voz. Sacó su teléfono, no para llamar a la policía, sino al reverendo Parker. Es hora, Thomas, dijo al teléfono, con una voz que resonó claramente en el repentino silencio. Trae esos archivos de los que hablamos. Todos ellos. El color desapareció del rostro de James al comprender lo que significaba. A lo largo de los años, Margaret había reunido pruebas, cartas, fotos, registros médicos, documentando el patrón de abuso de James. Había confiado en el reverendo Parker, no como una confesión religiosa, sino como un seguro. Ahora, ese seguro estaba a punto de hacerse efectivo. Pero James no había terminado. Mientras Margaret se movía para ayudar a Barbara hacia la puerta, él reveló su última carta. Ese bebé nunca respirará, gruñó. De una forma u otra, me aseguraré de ello. Igual que con todos los demás. La amenaza flotó en el aire como un gas venenoso, y en ese momento, Barbara entendió con perfecta claridad lo que tendría que hacer para proteger a su hijo. El martillo que había notado antes, dejado por los trabajadores de mantenimiento, seguía sobre la encimera de la cocina. Mientras los truenos resonaban afuera y los relámpagos iluminaban el lujoso apartamento, 3 personas permanecieron congeladas en un tableau de violencia y desesperación. Ninguna de ellas sabía que, en 24 horas, una estaría muerta, otra estaría bajo custodia policial y otra desaparecería en el programa de protección de testigos. Las cámaras de seguridad captaron lo que sucedió a continuación, pero las imágenes serían selladas por orden judicial, consideradas demasiado perturbadoras para su divulgación pública. Lo que emergió en su lugar fueron los testimonios, docenas de mujeres de diferentes pueblos, cada una con una historia similar de manipulación, embarazo y pérdida misteriosa. Barbara Reynolds colocó ambas manos protectoras sobre su abultado vientre, sintiendo a su hijo moverse bajo su toque. En ese momento, supo con terrible certeza lo que tendría que hacer para asegurar la supervivencia de su bebé. La única pregunta era si podría vivir con las consecuencias. Las semanas posteriores a las revelaciones de Margaret transformaron a Barbara Reynolds de formas que alarmaron incluso a los que más la conocían. Vivir en The Whitaker Arms se había convertido en una forma peculiar de tortura psicológica, cada crujido del suelo, cada sombra en el pasillo,
Cada timbre del teléfono hacía que su corazón se acelerara. Para principios de diciembre de 2003, con 6 meses de embarazo, la que alguna vez fue una vibrante maestra de jardín de infancia se había convertido en una sombra de sí misma. Sus ojos verdes estaban permanentemente rodeados de círculos oscuros, y su cabello rubio miel se caía a mechones debido al estrés. Dejó de hablar en oraciones completas, testificaría Patricia Wilson, la enfermera privada. Murmuraba cosas como, proteger al bebé, y, no puedo dejar que él gane, una y otra vez. Empecé a documentar todo lo que veía, sabiendo que algún día alguien necesitaría saber la verdad. El comportamiento de James se volvió cada vez más errático. Oscilaba entre momentos de devoción tierna, llevándole a Barbara frutas exóticas y costosas vitaminas prenatales, y explosiones de ira, particularmente cuando ella mencionaba la posibilidad de dejar el apartamento. Sus apariciones eran impredecibles, a veces no aparecía durante días, otras veces llegaba en plena noche, oliendo a bourbon y murmurando sobre encargarse de las cosas. El punto de inflexión llegó cuando Barbara descubrió la caja en el estudio privado de James en la Casa del Lago. Había ido allí con él en uno de sus buenos días, cuando él interpretaba el papel de futuro padre cariñoso. Mientras él estaba al teléfono en otra habitación, ella la encontró escondida detrás de un panel falso en su escritorio, una colección meticulosamente guardada de fotografías, registros médicos y certificados de nacimiento. Eran 7, diría más tarde Barbara a los investigadores. 7 mujeres jóvenes, 7 embarazos, todos terminando en complicaciones naturales, alrededor del 7º mes. Guardó todo, fotos de ultrasonido, registros hospitalarios, incluso mechones de cabello. Era como una colección de trofeos. Cada caso seguía el mismo patrón, una joven vulnerable, manipulación financiera, aislamiento y luego una trágica pérdida seguida de la desaparición de la mujer del pueblo. El más reciente era de hace apenas 2 años en Tuscaloosa, una viuda de 23 años llamada Rachel Martínez, quien supuestamente se mudó a California después de perder a su bebé. Nadie había vuelto a saber de ella. Margaret Whitaker, ahora alojándose con su hermana en Montgomery, aceptó reunirse en secreto con Barbara en un restaurante a las afueras del pueblo. Sobre un café que ninguna de las dos tocó, Margaret reveló el completo horror de la obsesión de su esposo. Todo comenzó hace 20 años, explicó Margaret, con las manos temblorosas mientras sacaba un diario de cuero gastado. La primera chica fue Jenny Cooper, apenas tenía 19 años. James decía que la estaba ayudando con la matrícula de la universidad, pero luego quedó embarazada. Al principio, estaba tan emocionado, hablando de finalmente tener la familia perfecta. Pero cuando empezó a notarse, cuando se volvió real, la voz de Margaret se apagó. Jenny Cooper había muerto por complicaciones en su 7º mes. El informe oficial citaba causas naturales, pero Margaret había visto los moretones, había escuchado los gritos. Después de eso, se convirtió en un patrón. James buscaba mujeres jóvenes y vulnerables, especialmente viudas, creaba dependencia, las dejaba embarazadas y luego se aseguraba de que ningún bebé llegara a término. Tiene esta idea de la familia perfecta, continuó Margaret, pero nunca es lo suficientemente perfecta. Siempre hay algo que lo hace perder el control. La mujer sube demasiado de peso, habla con la persona equivocada, no sigue exactamente sus reglas. Entonces se asegura de que haya una tragedia, y nos mudamos al siguiente pueblo. El diario contenía nombres, fechas y lugares. Margaret había documentado todo, su propia forma de penitencia por años de silencio. Pero lo que reveló después dejó a Barbara helar. Ya ha hecho arreglos en el County General, susurró Margaret. Tiene un doctor allí que lo ayuda, redacta los certificados de defunción, maneja el papeleo. Todo está listo para cuando llegues a tu 7º mes. La respuesta planificada de Barbara a esta revelación sería descrita más tarde por la detective Miller como metódicamente escalofriante. Comenzó a reunir sus propias pruebas, grabó las amenazas de James con una pequeña grabadora escondida en su bata, fotografió sus moretones con una cámara desechable y tomó notas detalladas de los movimientos de James. Lo más crucial fue descubrir la caja fuerte privada de James en el apartamento durante una de sus ausencias. Dentro había más registros, transacciones financieras que mostraban pagos a médicos y enfermeras, documentos de identidad falsos y, lo más inquietante, certificados de defunción ya parcialmente llenos, esperando solo las fechas. Los intentos de James por forzar un aborto comenzaron de manera sutil, sugerencias sobre lo complicado que se estaba volviendo el embarazo,
preocupaciones sobre la salud de Barbara, menciones de un médico que podría encargarse de todo discretamente. Cuando estas insinuaciones fallaron, se volvió más directo. Encontré píldoras trituradas en mi comida, le contó Barbara a Charlotte Matthews durante una breve llamada telefónica supervisada. Empezó a hablar de accidentes, de lo fácil que es para las mujeres embarazadas caerse por las escaleras, de lo peligrosos que pueden ser los baños calientes. Dejé de comer cualquier cosa que él trajera, dejé de tomar baños por completo. La gota que colmó el vaso llegó cuando James contrató a un nuevo especialista, un hombre que llegó al apartamento con un maletín negro y hablando vagamente sobre procedimientos. Barbara se encerró en el baño, amenazando con llamar a la policía. La respuesta de James fue reveladora. Adelante, la desafió a través de la puerta. Soy dueño de la mitad de la fuerza policial. ¿Quién crees que ayudó a encubrir a las otras? ¿Crees que eres especial? ¿Crees que eres la primera? Terminarás igual que Jenny y Rachel y todas las demás. Esa noche, después de que James y su especialista se fueran, Barbara comenzó a planificar. Sabía que tenía 3 semanas antes de entrar en su 7º mes, 3 semanas para asegurar la supervivencia de su bebé. El martillo que había notado antes tomó un nuevo significado mientras mentalmente trazaba el plano de la casa del lago, las rutinas de James, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Mirando hacia atrás, señalaría la detective Miller. Lo más impactante es la transformación en las entradas del diario de Barbara durante este periodo. Pasan de ser expresiones dispersas, casi incoherentes de miedo, a observaciones extremadamente detalladas, casi clínicas, sobre los patrones y vulnerabilidades de James. Es como observar a alguien pasar de ser presa a convertirse en depredador. A medida que las decoraciones navideñas comenzaban a aparecer en Millbrook, Barbara Reynolds se preparaba para un tipo diferente de celebración. En su diario, recuperado más tarde de un compartimento oculto en su baño, la última entrada decía simplemente, no se llevará a este bebé, no se llevará nada nunca más. El escenario estaba listo para una confrontación que sacudiría a Millbrook hasta sus cimientos y expondría décadas de secretos enterrados. Pero lo que nadie podía predecir era cuánto derramamiento de sangre sería necesario para poner fin al reinado de terror de James Whittaker. La mañana de Nochebuena de 2003 amaneció fría y gris en Millbrook, Alabama, el tipo de día amargo que mantiene a las personas refugiadas en casa. La casa del lago, con su imponente silueta contra el cielo invernal, permanecía silenciosa y oscura. Nadie habría adivinado que se convertiría en una escena del crimen antes del atardecer, o que sus impecables alfombras blancas pronto quedarían manchadas de un rojo permanente. James Whittaker llegó a las 9 de la mañana, dejando huellas en la escarcha fresca con su Mercedes. Las grabaciones de seguridad mostrarían más tarde que llevaba varios paquetes, regalos envueltos que nunca se abrirían y un maletín negro que hablaba de intenciones más oscuras. Me llamó esa mañana, testificaría Margaret Whittaker más tarde. Dijo que estaba manejando la situación, y que estaría en casa a tiempo para la cena de Navidad. La forma en que lo dijo, supe exactamente a qué se refería. Intenté llamar a Barbara para advertirle, pero ya había salido del apartamento. Barbara, de hecho, había dejado de Whittaker Arms, pero no con pánico ni apresuradamente. Las cámaras de seguridad capturaron su tranquila salida a las 8:30 de la mañana, vestida elegantemente con un vestido de maternidad rojo, con el cabello perfectamente arreglado. El martillo estaba en su bolso, envuelto en una bolsa de regalo navideña con papel de seda asomando por la parte superior. Se veía tan tranquila, recordó el guardia de seguridad de Tour. Me deseó feliz Navidad. Incluso dejó una tarjeta en mi escritorio. Nada en ella sugería lo que estaba a punto de suceder. La confrontación comenzó poco después de las 10 de la mañana. Los vecinos cerca de la casa del lago reportaron haber escuchado voces elevadas, aunque esto no era inusual cuando James tenía compañía. Lo que sucedió dentro sería reconstruido más tarde a través de pruebas forenses, grabaciones de seguridad y el propio testimonio de Barbara. James había preparado lo que creía que sería una solución final a su problema. El maletín negro contenía varios medicamentos. Un análisis posterior revelaría drogas comúnmente usadas en abortos ilegales. Pero Barbara también se había preparado. Las grabaciones de seguridad muestran que ella entró por la puerta principal a las 17 de la mañana,
detalló la detective Miller. Llevaba 2 bolsas de compras, una con el martillo y otra con una caja envuelta que la forense confirmó más tarde que contenía un dispositivo de grabación. Estaba documentando todo. La conversación comenzó lo suficientemente civilizada. La grabadora oculta de Barbara capturó los intentos iniciales de manipulación de James, promesas de dinero, amenazas sobre su reputación y finalmente un ultimátum sobre el embarazo. Nadie más puede tener a mi hijo, gruñó su voz en la cinta. Si no puedo tener la familia perfecta, nadie puede. Luego se escuchó el sonido de un maletín abriéndose, seguido del tintineo de viales de vidrio. Lo que James no había previsto era la transformación de Barbara de víctima a sobreviviente. Cuando él se acercó con una jeringa llena, ella estaba lista. El primer golpe del martillo lo alcanzó en el hombro, haciendo volar la jeringa. El análisis de las salpicaduras de sangre nos dice exactamente lo que sucedió después, explicó el experto forense, el Dr. Thompson. Ella lo acorraló en la sala de estar, donde él intentó agarrar un atizador de la chimenea. Hubo una lucha cerca del árbol de Navidad, los adornos quedaron destrozados, los regalos aplastados. El golpe fatal ocurrió cuando James se lanzó hacia el vientre embarazado de Barbara con el atizador. El martillo conectó con su sien, un golpe defensivo que se volvió letal debido al impulso de James. Cayó cerca de la chimenea, con la sangre formando un charco alrededor de su cabeza, como una grotesca corona navideña. Barbara llamó al 911 a las 10:43 de la mañana. La grabación captura su voz, notablemente firme: necesito reportar una muerte en la casa del lago de los Whitaker. Por favor, apúrense. Estoy embarazada de 7 meses y necesito proteger a mi bebé. Los primeros oficiales en llegar la encontraron sentada tranquilamente en la cocina, el martillo ensangrentado sobre la mesa junto a ella, con las manos cruzadas protectoras sobre su vientre. No estaba histérica, no intentaba huir, recordó la oficial Charlotte Jenkins. Solo repetía que tenía pruebas que necesitábamos ver. Esas pruebas resultaron abrumadoras. El dispositivo de grabación había capturado todo. Además, Barbara presentó el diario de Margaret, los archivos de la oficina de James y testimonios de víctimas anteriores con las que había logrado contactar. Lo más incriminatorio, el maletín negro contenía no solo drogas para abortos, sino también sedantes e instrumentos que sugerían que James había planeado algo más que terminar el embarazo. Fue el caso de defensa propia más claramente documentado que he visto, declararía más tarde el fiscal de distrito Robert Williams. Tenía pruebas de años de abuso, evidencia de sus crímenes previos y documentación clara de sus intenciones ese día. El hecho de que sintiera que tenía que reunir todas esas pruebas dice mucho sobre el poder que él tenía en este pueblo. La reacción de la comunidad fue inicialmente un silencio conmocionado, seguido de una avalancha de revelaciones. Más víctimas salieron a la luz, no solo de Millbrook, sino de pueblos de todo Alabama. La red de funcionarios corruptos y profesionales médicos de James comenzó a desmoronarse a medida que las investigaciones se ampliaban. Margaret Whitaker proporcionó las piezas finales del rompecabezas, entregando décadas de documentación sobre los crímenes de su esposo. Lo protegí durante 40 años, dijo al gran jurado. Barbara hizo lo que yo debería haber hecho hace mucho tiempo. Ese día salvó más que a ella misma y a su bebé. La investigación reveló el verdadero alcance de los crímenes de James: 7 embarazos confirmados que terminaron en violencia, 3 mujeres adicionales que habían desaparecido bajo circunstancias sospechosas y un patrón de abuso que abarcó 3 décadas y 4 estados. Barbara Reynolds nunca fue acusada. El gran jurado tardó menos de una hora en determinar que sus acciones fueron una legítima defensa propia. Su hija, Hope, nació 2 meses después, sana y fuerte. La casa del lago ahora está vacía, con sus ventanas oscuras y las elaboradas decoraciones navideñas desaparecidas hace tiempo. Pero cada año, alrededor de la víspera de Navidad, la gente dice que ve luces en las ventanas, sombras moviéndose detrás de las cortinas. La verdad, como aprendió Millbrook, es que los verdaderos horrores no provienen de apariciones fantasmales, sino de los monstruos que se esconden a plena vista, vistiendo trajes caros y ofreciendo ayuda con condiciones ocultas. En cuanto a Barbara y Hope, se mudaron lejos de Millbrook, buscando un nuevo comienzo donde los susurros y las miradas no pudieran seguirlas. Pero su historia perdura como un recordatorio de que, a veces,
Los depredadores más peligrosos no son extraños acechando en las sombras, sino pilares respetados de la comunidad que han perfeccionado el arte de ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada de generosidad y encanto. La mayor lección, escribiría más tarde la detective Miller en sus memorias, es que el mal no siempre parece malvado. A veces, se ve como el hombre en quien todos confían, el que va a la iglesia todos los domingos y ayuda a las viudas con sus finanzas. Y, a veces, la única manera de detenerlo es que alguien sea lo suficientemente valiente como para levantar el martillo.